Esta es la parte número 2 de The Moon I Wrote Behind, una obra muy triste sobre la esquizofrenia y los efectos del suicidio, por lo que claramente este video toca temas sensibles. Si no viste la parte 1 te la dejo acá arriba y ahora sí, vamos con el análisis. Nos remontamos minutos antes del suceso oscuro de Travis. Devin efectivamente dejó a su amigo, ya que se estaba pudriendo de aguantar y de no tener una vida propia. Ruth lo deja quedarse en su propia casa, ya que es espaciosa y grande. Sin embargo, en su nueva habitación está nervioso, intranquilo. En su escritorio tiene una foto junto a su amigo de hace años que acaba de abandonar. Rusty viene a preguntarle si está todo bien. Pasó casi medio día en ese estado. Ese chico con problemas mentales no puede ser tan importante. Según lo que Devin contó, a él se le hace malvado. Devin le explica que quiere soltarlo realmente, que él también debe tener una vida, pero algo lo inquieta. Él conoce a su amigo y sabe que algo muy malo puede estar a punto de pasar. Por eso le pide prestado su auto a Ruth. Quiere volver, pero solo para revisarlo de la renta. En este momento, Travis está desalojado porque no pagaron hace meses. De esa manera, nosotros jugando como Devin agarramos el auto y nos dirigimos a la casa, aunque nos encontramos con algo perturbador. Después de semejante evento traumante de ver a tu propio amigo darse un balazo, estamos en una ilusión escapista. En el centro hay un tornillo atornillado en el suelo junto al hilo rojo del destino sujetándonos fuertemente. Sin embargo, al avanzar más, este hilo se corta. Vemos 3 puntos diferentes de interés. Uno es una cámara, otro es un skate y otro un casco. En el último extremo, más en la lejanía, encontramos un ranchito en donde tenemos la oportunidad de agarrar un juguete. Al ir a pagarlo, el que parece ser Ruth nos dice: traidor, no soy una muleta. Un ruido se escucha y todo cambia de color, un meteorito cae destruyendo todo y así pasamos al siguiente acto. La culpa de Devin lo hace humano. Abandona a una persona con la que está sujeta hace años. A la vez, sin esquizofrenia, podemos ver la verdadera personalidad de Ruth, que realmente es más agresiva y poco compasiva. Esto nos da pie para seguir observando diferentes comportamientos. El sueño o visión que Devin está teniendo representa el destino que se corta, usando el hilo rojo como una metáfora japonesa que significa arraigado al destino. Cuando el hilo se corta, Devin es libre. Por eso vemos 3 pasiones: fotos, deportes y un pasatiempo. Algo que nunca pudo hacer porque tenía que cuidar a Travis. Pero ahora que es libre, no se siente así. Ese mensaje de traidor le hace saber que la culpa lo consume. Y más con su amigo muerto en vez de estar internado en algún psiquiátrico. Por eso el meteorito representa cómo toda pasión se deshace con la culpa. Esto es lo más triste de Devin. Finalmente consiguió lo que quería, pero ya no puede disfrutarlo porque siente que esa libertad tuvo un precio demasiado alto. Travis murió y aunque Devin no haya sido directamente responsable, en su cabeza siempre va a existir la pregunta de si podría haberlo evitado. Por eso el mensaje de traidor es tan importante. No es Travis quien lo está acusando, es su propia culpa hablándole desde su mente. Y por eso el meteorito destruye todo. Cuando la culpa se vuelve demasiado grande, incluso las cosas que podían hacernos felices dejan de tener sentido. Sus pasiones, sus
recuerdos y su nueva vida terminan destruidos por sentir que abandonó a alguien que necesitaba ayuda. Esto es muy amargo. Travis está sufriendo por su enfermedad, Devin por sentirse responsable y Rusty también está reaccionando a una situación que ninguno sabe cómo manejar. Porque Devin no dejó a Travis porque dejara de quererlo, lo dejó porque también quería vivir. Esa es una de las cosas más dolorosas que plantea esta historia. A veces amar a alguien no significa poder salvarlo. Volvemos al presente. Devin llora destruido frente al cadáver de Travis. Después de un rato, con un vacío, volvemos al hogar de Rusty, aunque... Rusty violentamente pregunta dónde estuvimos, aunque no decimos nada. Este dice que fue un día malditamente largo y se preguntaba cuándo carajos íbamos a volver, que debemos explicaciones. Intentamos mentir diciendo que nos quedamos dormidos en el auto, pero le confesamos la verdad. Travis está muerto. Rusty dice, ¿realmente muerto? Le decimos que literalmente lo vimos, pero decimos que nos perdone. Realmente no queremos hablar de eso. Solo ver a tu amigo dándose un tiro. 18 años a la basura. Solo se fue, todo se fue. Rusty intenta calmar nuestro ataque de pánico. Dice que lamenta nuestra pérdida, pero en shock decimos que vimos su maldita sangre afuera y su vida terminándose. Ok, maldición, dice Rusty. Y se disculpa, para luego decir que realmente lamenta nuestra pérdida, pero que necesita estar solo para procesar todo esto. A partir de ahora, al interactuar con cualquier objeto, ya no tiene el nombre propio, solo dice podrido. Al interactuar con un balde, pareciera que entramos en un pasillo gigante, en el cual, al salir, vemos nuestro reflejo con una lluvia corrupta. Al seguir avanzando, llega un punto en el que dejan de caer gotas y caen gorras iguales a las de Travis. Pero si seguimos avanzando, el mapa termina, queda todo negro y hay una declaración interesante. Me dejaste, me abandonaste cuando más lo necesité. Mereces arder en el infierno mientras yo duermo en el cielo. Ahí decimos, Es mi culpa. y entonces nos pasa esto. Despertamos, temblamos y ahí nos cae la ficha. Travis realmente se fue y ahí nos volvemos a dormir. Estamos en la eternidad, en una tumba sin una tumba. Esta vez encarnamos a Travis, ya que estamos en el sueño de Devin. En este mapa agarramos una pala para enterrarnos a nosotros mismos y a la vez nos hacen buscar 3 objetos mientras un ángel nos mira. A medida que vamos consiguiendo cada objeto, el ángel parece acercarse más y más a nosotros, pero no de una manera de protección, sino más bien tétrica. Al final, como si estuviéramos en medio de un ataque de esquizofrenia, debemos girar una especie de rueda para descender. Seguimos caminando y al final encontramos para desenterrar una flor, le ponemos el pétalo faltante. Y así caemos al infierno. ¿Esto es todo? ¿Esto es la muerte? Dios, sálvame, por favor. No puedo moverme o tener aliento. Pero Dios no salva a quien arrebata su propia vida. Ahora somos Devin y nos despertamos con un mareo tremendo. Queremos ir a la cocina a buscar agua, todo se distorsiona y al beberla nos recuperamos un poco. De esa manera salimos afuera y Ruth está cortando madera. Dice que al fin nos despertamos. ¿Cómo nos sentimos? Pero respondemos solamente obsoleto. A lo que Ruth se queda un poco raro con la respuesta. Cambiando de tema, él nos dice que se olvidó sus guantes. Está cortando leña para no tener frío adentro, así que por favor que le alcancemos esos guantes. También nos dice un poco incómodos que olemos un poco raros. Después de que nosotros vengamos, su casa huele mal, ya que nos estamos dejando estar en demasía. Pero enojados le decimos que no es asunto suyo. Pero Rusty pierde la paciencia diciendo que se pegue una ducha porque está en su casa. Y si no le gusta, podemos irnos. Le pedimos disculpas y Ruth dice que entiende que estamos mal, que nuestro amigo se fue, pero debemos superarlo. Pero bueno, que solo vaya a buscar sus guantes. Buscamos sus guantes y se los damos. Pero hay algo que queremos decir. Si por
favor nos presta el auto para ir de nuevo allá. Rusty se enoja muchísimo porque además de no saber qué hacemos allá, debemos dejar esa vieja vida. Además, agarramos el auto y no sabe a dónde lo llevamos. No estamos bien para conducir tampoco, simplemente estamos intoxicados. Enojado, le respondemos que tiene que tener simpatía, a lo que Russ enojado dice simpatía por tu amigo muerto, y le decimos que vimos cómo su cerebro se caía al suelo y se le reventaba la cabeza. Por favor, solamente que nos lo preste ese día. Russ accede de mala gana, pero agarramos el auto y nos dirigimos al lugar. 1:20 p.m. Al bajar decimos, necesito ver si esa maldita dirección está aquí. No sabemos a qué se refiere Devin, aunque no tardamos en descubrirlo, ya que tenemos que ir al departamento, ahora desolado y solitario. Al ver el departamento destruido, entramos a la que era nuestra habitación y vemos la taza que algún día tuvo tanto significado. En la habitación de Travis encontramos un cajón con lo siguiente. Pero no podemos seguir viendo. Una vez tenemos la dirección, decimos que necesitamos urgentemente ir hacia allá. Es así como vamos al auto y pasan las horas. Ahora son las 3:29 p.m. Llegamos a la dirección que buscábamos. Un bosque bonito junto a una casa pacífica. Al tocar, el hermano de Travis nos recibe. Realmente está contento con nuestra visita, aunque no sabemos cómo decirle la verdad. Pasamos y cuando estamos por hablarle, alguien lo llama. De mientras, investigamos la casa y nos damos cuenta de que la habitación que era de Travis cuando vivía acá está cerrada con llave. Después de la llamada, incómodos e inseguros, le pedimos que por favor se siente. Tenemos que decir algo muy importante. Cameron, muy comprensivo, dice que nos tomemos el tiempo necesario. Nervioso, le decimos que hace algunas semanas nos mudamos, solo nos fuimos una noche. ¿Qué? ¿Quieres decir que dejaste a Travis?, contesta Cameron. Le explicamos que discutimos porque él golpeó a Russ. Entendemos que fue una mala decisión dejarlo. Pensamos que quizás podría estar bien solo. Quizás mejor por su cuenta. Dejamos de pagar el alquiler para que lo desalojaran. Cameron dice, ¿pero qué carajos, Devin? ¿Por qué estaría mejor por su cuenta? Quiero decir, ¿lo conoces desde siempre? Vos sabés que no está del todo bien. Sabiendo eso, ¿igual lo abandonaste? Le decimos que ya pasó eso hace algunas semanas o una semana, perdimos la cuenta. Cameron no puede creer que lo dejamos sabiendo que no está bien y que Devin pensaba que si lo echaba del departamento era porque creía que iba a venir a esa casa. Cameron entonces pregunta, ¿entonces dónde está él? Golpea la mesa y se enoja, ya que se supone que está perdido y no podemos encontrarlo, que seguramente querramos su ayuda, pero tenemos que soltar la bomba. Travis está muerto, lo vimos nosotros mismos acabar con su vida. El ambiente se vuelve turbio. No bromees con eso, le dice Cameron. Esto no es divertido. ¿Cómo hizo eso? Devin le dice que él tenía una pistola. Él la estaba escondiendo de él, por lo que jamás se enteró hasta recién. ¿Un arma? Un arma. Así que eso explica dónde estaba mi... Y en ese momento Cameron cambia de estado y comienza a culpar a Devin. Acto seguido, se levanta de la mesa y se va, dejando a Devin completamente roto. O mejor dicho, podrido. Las cosas que pasan son muy fuertes y creo que esto merece partir de una pregunta. ¿Qué harías si fueras Devin? Porque seguramente no tendrías una respuesta definida y probablemente ni siquiera podrías imaginarte una situación así. Pero tenemos algunos hechos como para sacar una conclusión. Cameron culpa a Devin porque naturalmente cuando el ser humano se siente bajo presión, necesita a alguien en quien depositar la culpa esa para poder soportar todo lo que está pasando. Pero tampoco podemos negar
notar que Devin se estaba pudriendo bastante durante esa convivencia, estaba cansado, quería tener una vida propia y sentía que llevaba años cuidando a alguien que necesitaba mucho más de lo que él podía darle y absorbiendo su vitalidad. Y acá aparece el verdadero debate, porque por un lado podemos entender a Devin. ¿Por qué un amigo debería hacerse responsable de cuidar a Travis toda su vida? Puede hacerlo por elección, por amor, por amistad, pero no tiene la obligación de hacerlo. No tiene la obligación de sacrificar su propia vida para mantenerlo a flote. Sin embargo, por otro lado, Camryn también tiene un punto. Travis era su hermano. Devin podía elegir quedarse, pero Camryn también podría haber estado presente. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Y creo que justamente esta es la pregunta que el juego quiere dejarnos. Porque si buscamos un responsable, probablemente podamos encontrarlo en todo. Devin no tomó una decisión. Camryn estuvo ausente. Rusty reaccionó de una manera muy agresiva. Y Travis estaba luchando contra algo que ni siquiera podía controlar completamente. Es todo un efecto mariposa. Una decisión lleva a otra, una discusión lleva a otra. Y cuando queremos darnos cuenta, estamos frente a una tragedia que quizás nadie quería provocar. Por eso, este es el único momento del juego del que no puedo sacar una solución. No sé qué habría hecho yo y tampoco creo que exista una respuesta perfecta. Cada situación, cada persona y cada día son diferentes. Incluso Rusty, aunque sea muy agresivo y a veces parezca poco empático, tiene razón en algo. Devin pidió tener una vida propia y finalmente se le concedió el deseo. El problema es que ahora tiene que cargar con un costo que probablemente jamás imaginó. Y quizás después de todo esto, lo único que podamos hacer es seguir adelante. No porque lo que pasó deje de doler, ni porque tengamos que olvidarlo, sino porque también tenemos que aprender a agradecer la vida que todavía tenemos y tratar de arreglar lo que podamos mientras el tiempo sigue avanzando. Estamos en 2010, a finales de octavo grado. Devin despierta a Travis con el piano, esta vez estamos encarnando a Travis. Devin cuenta que es el último día de escuela, nos vestimos para ir y le preguntamos cómo nos vemos. Ahí pasamos a ser Devin y le decimos que se ve bien, pero el pensamiento cambia rápidamente a "te ves estúpido". Travis dice gracias y se va al colectivo. Mientras van juntos, estos hablan de que Travis le había ocultado que tenía esquizofrenia. El hermano Camryn nos lo contó, pero que no se preocupe porque seguimos a su lado y empezamos a preguntarle qué es lo que ve. Así, el viaje se hace menos largo. Solo quedan los últimos 5 minutos de escuela, pero Travis comienza a sentirlo eterno. Comienza a tener un ataque, la esquizofrenia se hace visible. Los demás solo lo ven raro porque no saben qué le pasa, pero Travis intenta lidiar con las peores ilusiones. Luego de la escuela, el colectivo lo deja en un lugar natural de la ciudad. Devin dice que es muy pacífico el lugar y que Travis no va a tener problemas con la gente. Sin embargo, comienza a comportarse más cortante. Devin le dice que no hay problema, pero en realidad piensa que él está bien, que se calme de una maldita vez. Devin quiere comprar unos snacks, pero Travis frío se pone muy cortante y no quiere ir, como si prácticamente fuera un berrinche para Devin. Este piensa que es insoportable, pero logra convencerlo de comprar rápido, aunque Travis no quiere nada de las tiendas. Un dato interesante es que Travis dice que odia este lugar y que es aburrido, triste, pero si nos damos cuenta, es el mismo lugar en el que terminan viviendo. Quizás no lo piensa realmente, pero la esquizofrenia lo lleva a pensar eso. Compran rápido los snacks. Travis nos discute que no quería nada porque le compramos papitas. El tema cambia rotundamente a otra cosa cuando Travis dice simplemente "ya podemos irnos de acá", y por cansancio accedemos. La escena cambia. ¿Este es el lugar al que querías ver?, le preguntamos. Travis ya no responde. Seguimos hablándole diciendo que es una locura haber terminado la escuela. Travis sigue sin responder. ¿Hola?, le gritamos para que Travis despierte del trance. Entonces dice de la nada: "Devin, ¿qué tanto te podés quedar acá conmigo?". Y nosotros le decimos que nuestros padres nos dejaron quedarnos hasta tarde. "Gracias", dice Travis, "por estar acá. Realmente lo aprecia". Le decimos si quiere quedarse en nuestra casa a dormir y dice que sí, está bien. Demasiados recuerdos. Dormimos horrible. Seguimos en un recuerdo del pasado, poniendo las cosas de Navidad antes de que el desastre pase. Travis está dormido, pero solo es eso, un recuerdo. Ahora en el presente estamos en la casa de Camryn. Este dejó una nota que dice lo siguiente: "Devin, voy a trabajar, pero necesito que sepas que te perdono. Después de mucho pensarlo, me doy cuenta de que amas a Travis tanto como yo. Entiendo que no lo lastimaste intencionalmente. Me disculpo por gritar anoche y culparte. Sin embargo, hay algo que necesito que hagas. Por favor, vete de mi casa. Vete de mi casa y no regreses durante al menos unos meses. No me llames. Necesito tiempo para procesar esto. Por favor, solo vete a casa". Aunque mi cerebro no puede aceptar el hecho de que se ha ido,
pido, especialmente porque solo tengo tu palabra, confío en que le diste un buen entierro. Si no lo hiciste, no quiero volver a verte nunca más. Si lo hiciste, gracias. De nuevo, por favor, vete de mi casa y no regreses. Salimos de la casa y subimos al auto y hacemos lo peor. Tenemos una sobredosis en medio del campo nevado. Comenzamos a sangrar y nos desmayamos. En ese momento nos encontramos en un trance mental, en un viaje corrupto de pensamientos, ideas, creencias, recuerdos, un espacio liminal sin sentido con nuestras pasiones, como la cámara, entre otros objetos. Al pasarlo, simplemente aparece una silla mecedora. Al parecer, nuestra vida llegó a su fin. Hola, mamá. He estado bien. ¿Tú? Eso es bueno de oír, mamá. A veces me preocupa que estás sola allá arriba. Mamá, quiero decirte la verdad. Las cosas están bastante difíciles. Me equivoqué mucho. ¿Recuerdas a Travis, mamá? Sí, él. Buen trabajo, mamá. Lo molesté bastante. O sea, quiero decir, fue un accidente. No quise hacerlo, mamá. He estado tratando de compensarlo, pero algo pesado me oprime el alma. Es el mismo sentimiento que tuve cuando tuviste que irte a un lugar mejor. Sí, mamá, pero esto es diferente. Es más grave, duele muchísimo. Intenté adormecer los dolores, pero siempre reaparecen. ¿Puedes por favor curarme, mamá? ¿Hacerme mejor? ¿Qué quieres decir? ¿Ir contigo? ¿Dónde? Pero, mamá, no estoy listo. No he terminado mi cena. Mamá, me siento cansado. ¿Puedes ayudarme? Gracias, mamá. Voy a la escuela, ¿ok? Te veo después, mamá. Y la escena desaparece. Abrimos los ojos, estamos en el hospital, Rusty está ahí. Eres un verdadero idiota, ¿lo sabes? O supongo que el idiota soy yo por dejarte manejar en esa condición. Pero claro, ¿cómo ibas a saber que tomabas esa mierda? Pensé que solo te llevabas esas cosas de plantas, dice Rusty. Le decimos, ¿qué? ¿De qué hablas? ¿Qué carajos? Intentamos levantarnos, pero nos frena Rusty diciendo que tenemos tubos conectados. ¿No recuerda nada? Ellos dijeron que estuviste de cara en la nieve en medio de la ruta. Encontraron mi documento en el auto, me llamaron y eso. No quiero ser irrespetuoso, pero ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿O fue un accidente? ¿Fue por el chico Travis? Pregunta Rusty. No puedo ni siquiera ordenar mis pensamientos. Estoy tan confundido. No sé ni qué está pasando, le decimos. Te lo acabo de decir. Quizás debería seguir durmiendo, Devin, dice Rusty. No quiero hacerlo. ¿Cuánto estuve dormido? Respondemos. ¿Capaz un día más? Más de 24 horas seguro, dice nuestro amigo. ¿Qué? Exclamamos. Tranquilo, estás bien. Me dijeron que solo unas horas más. Realmente eres suertudo, espero que sepas eso. Muy suertudo. Fue una sobredosis leve o lo que sea. Nada más que eso. No debería estar hablándote ahora mismo, ¿sabes? Si fue a propósito, eso fue muy egoísta de tu parte. Tomar el camino fácil es algo terrible, como mi abuelo. Pero solo acuéstate, Devin. Tómate tu tiempo, nos dice Rusty. Nosotros le decimos, si voy a dormir, ¿vas a irte? No, seguiré aquí, dice él. Entonces lo miramos y cerramos los ojos para recuperarnos.
Una vez salimos del hospital, nos dirigimos inmediatamente a ese lugar que marcó un inicio y un final. Rusty nos espera en la camioneta y caminamos en el estrecho camino nevado. Al fondo vemos una pala donde una vez se enterró un arma y ahí está enterrada la persona. Devin siguió luchando contra una depresión severa y autoculpabilización por la muerte de su amigo antes de buscar ayuda profesional. Desde entonces se ha marchado de Minnesota, su paradero actual es desconocido. Rusty siguió su trabajo y fue promovido a subgerente y encontró ayuda para sus problemas de ira. Todavía vive en la misma casa hoy con su esposa. Camden solo se recuperó después de casi medio año de terrores nocturnos constantes y ansiedad severa. Todavía sigue en la misma casa. En la parte número 1 nos quedamos con la duda de que era real y que no, pero en la parte número 2 nos quedamos con la duda de qué hacer y qué no. Devin eligió el camino fácil no por querer vivir una vida normal y no por ser esclavo de Travis, sino por querer silenciar sus pensamientos con una sobredosis. Si bien Rusty siempre fue agresivo, poco compasivo, insensible, es su forma y estaba para Devin, aunque no de la mejor manera. Todo esto nos da un cierre muy interesante, muy amargo también. Mientras que Travis se quita la vida, Devin intenta hacer lo mismo de otra manera. Esto es lo más importante que nos deja el juego, porque ninguno de los dos quería realmente morir, simplemente querían dejar de sufrir. Travis estaba atrapado dentro de su propia mente, sin poder distinguir qué era real y qué no, mientras que Devin terminó atrapado en su propia culpa. Quería tener una vida, quería ser libre, y cuando finalmente consiguió la libertad, descubrió que no sabía cómo vivir con las consecuencias de haberla elegido. Es algo muy humano porque no existe una maldad o un mal claro. Travis estaba enfermo, Devin estaba agotado, Rusty no sabía cómo manejar la situación y Camden también estuvo ausente. Todos tomaron sus decisiones, algunas buenas y otras terribles, pero nadie sabía realmente qué hacer. Esto nos pone a pensar que no podemos solucionar lo que ya pasó, pero mientras sigamos vivos, todavía podemos hacer algo diferente. El dolor puede hacernos creer que nuestro futuro ya está decidido, cuando en realidad solamente estamos viendo nuestra vida desde el peor momento posible. Travis creyó que no había salida y Devin también llegó a creerlo, pero despertó. Y mientras haya un despertar, todavía existe una oportunidad para pedir ayuda, para hablar, para perdonarnos y para descubrir que quizás la vida hoy parece imposible, pero todavía puede cambiar. Porque a veces no necesitamos saber cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida. A veces simplemente tenemos que elegir un día más y después otro, hasta que esa oscuridad que parecía eterna empieza a dejar entrar un poco de luz. La verdadera tragedia de The Moon I Wrote Behind no es que Travis se haya perdido bajo la luna, sino que él creía que ya era demasiado tarde para volver. No eligió los medicamentos ni la terapia y Devin tampoco eligió a alguien profesional. Y si vos ahora mismo estás pasando por un momento difícil, recordá que los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan.